En una parte de la entrevista que vos me realizaste y que jamás publicaste, vos me preguntaste literalmente si alguna vez yo fui kirchnerista. Yo te dije que no y pusiste cara de asombro, Eve, y me dijiste, pero yo te vi cantando con ellos, yo vi que discursos tuyos los decía incluso la presidenta y su hijo. Bueno, me dijiste un montón de cosas. eh, y yo recuerdo que te dije, vos me preguntaste si yo alguna vez fui kirchnerista. Bueno, yo nunca fui kirchnerista. Y te quedaste mirándome y te hice una corrección. No, es como si vos me preguntases a mí, eh, no sé, si alguna vez fui peronista, ¿entendés? Recuerdo que te dije, el kirchnerismo representó o se arropó la representación del peronismo de izquierda, de índole de izquierda. Durante el periodo donde emergió como una promesa alternativa a un montón de situaciones que nadie más podía enfrentar, yo tuve periodos de pertenencia ligadas a mi pertenencia ideológica. Mi pertenencia ideológica relacionada con John William Cook, con el Che Guevara, con el marxismo, el comunismo, el socialismo y el peronismo revolucionario, va a durar toda la vida. Mi pertenencia de izquierda va a durar toda la vida. Si el kirchnerismo o cualquier sector político representa en cualquier momento que lo representen alguna de las batallas estratégicas históricas que se deben dar, vos vas a ver entonces, dentro del marco de esas luchas, que unos y otros estarán defendiendo lo mismo que yo, pero vos no vas a ver nunca que yo salga de la defensa de las ideas que componen para mí un esquema de actividades necesario para que exista una profundización, defensa y reconquista y empoderamiento de derechos sociales que para mí son vitales para que exista una mínima equidad o una aproximación a una equidad y a una igualdad hasta realmente lograrla por completo. ¿Entre qué y qué? Entre personas que verdaderamente tienen unas posiciones de desigualdad tan descomunales, que ni siquiera dejan margen de que se cumplan los derechos sociales elementales para que por lo menos la vida de otras personas no sea injusta. Entonces, es muy difícil responderte una pregunta cuando la pregunta arranca desde unos cánones donde vos querés jugar un River Boca. A mí no me interesa jugar un River Boca porque las ideas son mucho más valiosas que la utilidad periodística, la utilidad económica y la utilidad de intereses que puedas ejercer con una intención político-económico partidaria. Y esto lo aclaro porque yo considero que tanto Magneto como Jorge Lanata, como el grupo Vila Manzano, como Pierri y su grupo, como Cristóbal López, como Garfunkel, como Spolky, como cientos de empresarios, Villarruel, Tinelli, Ortega. Yo creo que todas las personas son
político-partidarias a ese nivel empresarial. Cuando están en ese nivel empresarial, aunque te digan que no, todas esas personas son políticos partidarios. Se puede hacer excepciones, puede haber casos excepcionales y que queden demostrados y plasmados en los hechos, pero en tanto los hechos no demuestren esa excepcionalidad donde un marco de independencia realmente sea ejercido, la posición que yo tengo ante estas situaciones y cuestiones es la que ya te digo. Después, por otro lado, cuando vos me haces esa pregunta estás omitiendo que un montón de proyectos míos fueron tomados y adoptados por el kirchnerismo y que la existencia del kirchnerismo como posición política se nutrió, y no fue el único partido, fueron otros partidos más y otros sectores políticos más, se nutrió de un montón de trabajo mío, y no fue la única parte que se ha nutrido de trabajo mío, y en cada uno de los casos, o en muchísimos de los casos, por la fuerza, porque ni siquiera es que me lo han pedido, salvo excepciones donde ha habido ciertos ejercicios que podríamos llamarlos de estafa, al sentido de trabajo ajeno, ¿no? Porque yo tengo un trabajo histórico de toda mi vida en referencia a circunstancias que no han sido reconocidas, pero han sido usadas. Eh, Además es muy complejo el tema por un montón de situaciones. Y después, por otro lado, yo tenía la obligación de investigar un montón de situaciones precisamente por mi capacidad de producción política dentro de lo que es no solamente el marco de comunicación e ideas y de ejercicios de construcción social, sino por muchísimos motivos más, y creo que se perciben aparte a través de un montón de evidencia que yo he demostrado y comprobado, ¿no? Y que el tiempo ha confirmado, ¿no? Pero bueno, es una pregunta que eh, me hiciste y que no te gustó la respuesta que di porque vos esperabas una respuesta más ingenua, esperabas una entrevista con alguien que fuese más fácil de entrevistar. Recuerdo que me lo reconociste además. Lo que sí me parece interesante es que si vos hubieses preguntado, ¿vos apoyaste al kirchnerismo? Entonces yo te hubiera dicho que sí, pero no me preguntaste eso. Vos me preguntaste si yo fui kirchnerista. Entonces yo te dije que no. Es muy diferente. Pero cuando vos, en el caso de que en otro momento me vuelvas a entrevistar y me hagas la pregunta, ¿en qué apoyás al kirchnerismo? Entonces va a ser mucho más fácil tener un diálogo. Porque entonces te voy a poder decir en qué lo he apoyado o en qué he pertenecido a sus actividades, si es que las querés llamar suyas, ¿no? Después, por otro lado, eso implicaría que también me debas preguntar en qué no lo he apoyado, ¿no? En qué situaciones. Y cuando preguntas un por qué, cuando preguntas un en qué, tenés que preguntar un por qué. ¿Por qué lo apoyas en esto? ¿Por qué no lo apoyas en lo otro? Porque si no, eh, a ver, yo he discutido muchísimas veces lo que es ejercer prensa, ¿no? Vos podés hacer una nota a alguien intentando cortar la posibilidad de que se perciba y se vea la verdad y la posición ideológica de alguien, o podés hacer una entrevista copada donde a la persona le das la posibilidad de explayarse y de que muestre los porqué de sus situaciones. Entonces la llegada a la juventud de la comprensión de un montón de situaciones y de ideas es completamente diferente, pero es abismalmente diferente. ¿Te acordás que yo te señalé eh, cuán importante y cuán relevante era poder hacer buen periodismo haciendo buenas entrevistas, y que en este país se han olvidado de hacer entrevistas interesantes?
Vos me reconociste que no solamente eso era cierto, sino las presiones que has tenido para que no se publique la entrevista que me hiciste. Entonces, me parece, me parece que sería interesante que algún día publiques vos o un colega tuyo la entrevista entera que me hiciste, ¿no? Me parece que sería lo más justo. No solamente por esa situación, sino por las fechas en que me llamaste para preguntarme otras cosas, ¿no? Y además, como yo no tengo cómo ubicarte y no te vi nunca más, me parece como mínimo un gesto que debería ser, eh, no sé, a vos qué te parece, pero a mí me parece que es un gesto que se debe tener para con alguien como mínima coherencia, ¿no? O sea, digo, me parece, no sé.